salvación de la humanidad. Dispongámonos a continuar con mucho respeto nuestra celebración eucarística. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosanna en el cielo. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el amor de Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos para que, participando ahora de la cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento se bendicen los ramos con el agua bendita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo echó Jesús a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea del frente. Al entrar encontrarán un borrico atado, que nadie lo ha montado todavía. Desátanlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, contéstele: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataba el borrico, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el borrico? Ellos le contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo
aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iban avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto y diciendo: bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en los altos. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con el Domingo de Ramos, la Iglesia inicia la Semana Santa recordando la entrada de Jesús en Jerusalén. La multitud sencilla y humilde, los que siempre han acompañado y estado con Jesús, lo aclaman: bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Este es el grito de júbilo a la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, centro del poder religioso, político y económico, donde será condenado Jesús a la muerte en cruz por defender la vida y los derechos de los más vulnerables. Por eso la Iglesia hoy nos invita a acompañar y a caminar con Jesús en este día, a entrar con valentía como Jesús en todas esas estructuras de poder que generan tanto sufrimiento y tanta muerte, para decirles como Jesús que respeten la vida y los derechos de los más necesitados de este mundo y de nuestra sociedad, de aquellos que la sociedad descarta y desecha, como nos dice el Papa Francisco. Así pues, hermanos y hermanas, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros a Jesús en este día, caminando en procesión hacia el templo con nuestros ramos, mientras cantamos. Haced resonar sus alabanzas, canta dignos a su gloria. Por favor, no perdamos el sentido y la solemnidad de la celebración. Mantengámonos en silencio, que hay ramos para todos. Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Bendito el que
Levantemos bien alto los ramos y con ellos levantemos el corazón para acompañar a Jesús con amor y fidelidad. Recuerden organizarse en silencio, con el debido respeto. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida santa y sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos e iniciamos la liturgia de la palabra. Todos estamos llamados a ser siervos del Señor como Jesucristo, el siervo que anunció el profeta Isaías, quien aún en medio del sufrimiento fue fiel y obediente a su Dios para cumplir su misión, haciéndose salvación para todo su pueblo. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí.
Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témenlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El apóstol Pablo nos invita a seguir a Jesús, quien fue humillado y despreciado, pero por su obediencia ha sido exaltado a la derecha del Padre y le fue dada su gloria y el nombre sobre todo nombre. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y que toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos ahora el relato de la pasión de Jesús, en la que se nos presenta el camino que Él recorrió hasta llegar a la muerte en el Calvario, y donde se manifiesta la misericordia extrema del Padre con nosotros. Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos da vida y salvación. De pie para escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos, Señor, tu palabra, que la llenas de vida y verdad. Danos luz para entender tu palabra que nos llena de fe. Escuchemos, Señor, tu palabra. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa de la nueva alianza sellada con mi sangre
que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que lo iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús le dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado para cribarlos como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú cuando te recobres da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús les replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas renegado conocerme. Y dijo a todos: Cuando los envié sin bolsa, sin alforja ni sandalias, ¿les faltó algo? Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no tiene espada que venda su manto y compre una, porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, hay 2 espadas aquí. Él le contestó: Basta. Y salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Él se apartó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la pena, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿irimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Han salido con espadas y palos como a cazar a un bandido? A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano, pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos.
Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. ¿También éste estaba con él? Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía: Sin duda, también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué me habla. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y tapándole la cara, le preguntaban: Hazte profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Si se lo pregunto, no me van a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acosarlo, diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y poniéndose a que se pague el tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Sulivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él, y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo no lo he interrogado y delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que les imputan, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya ven que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenían que soltarle a uno. Ellos vociferaban en masa diciendo: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues
¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificaran, e iban creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que le habían metido a la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo y le cargaba la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplómense sobre nosotras, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los otros malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolo a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades les hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: Ni siquiera tienes tú a Dios, estando en el mismo suplicio, y nosotros, que justo porque recibimos el pago que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús les respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando en voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos arrodillamos y hacemos una pequeña pausa. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que guardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana
y lo colocó en un sepulcro excavando en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la liturgia de la palabra de este Domingo de Ramos, hemos proclamado el relato de la pasión del Señor según el Evangelio de Lucas, donde se nos narra, como hemos escuchado, la condena de Jesús a la muerte en cruz. Es un hecho que lo cuentan los 4 evangelistas. Cada evangelista coloca sus propios detalles y acentos en aquello que le interesa subrayar. Por eso es que a partir de este acontecimiento histórico de la muerte de Jesús, encontramos también ciertas construcciones que han hecho los evangelistas con cierta intencionalidad teológica y simbólica, que tal vez no sean históricas, pero sí que tienen un trasfondo teológico en dependencia a lo que el evangelista quiera transmitir. Pero más allá de las particularidades propias de cada evangelista, es claro que la muerte de Jesús fue consecuencia de la vida que llevó. Lo mataron porque molestó y estorbó a las autoridades, tanto religiosa como política, romana y judía. Y esto lo dice muy bien Monseñor Romero, y lo he repetido muchas veces. Dice Monseñor Romero que en las estructuras del poder se mata al que estorba y al que molesta. Jesús estorbaba y molestaba, y por eso deciden matarlo. Cuando nosotros leemos detenidamente los evangelios, podemos constatar que la muerte de Jesús no fue casual, sino causal. Su predicación y su conducta provocaron la reacción violenta y sangrienta de aquellos que ostentaban el poder. Desde hace 2 semanas hemos estado leyendo en el Evangelio de Juan, y Juan describe, detalla, narra el conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas, y a medida que pasa el tiempo se va acrecentando el conflicto hasta que deciden darle muerte a Jesús. Por eso la muerte de Jesús en la cruz no podemos verla como algo querido y planeado por Dios. La cruz de Jesucristo aparece en su vida como consecuencia de su manera de pensar y de su manera de actuar. A partir de su experiencia de Dios y de su sensibilidad ante la realidad que vivían los marginados de la sociedad de su tiempo, Jesús hace una opción. Se situó desde el lado correcto de la historia, y eso tuvo consecuencia grave. Pagó con el precio de la muerte en cruz. Y sabemos nosotros cómo terminan los hombres y mujeres que actúan como Jesús. Esos hombres que siguen anunciando el amor de Dios a los últimos, que se siguen identificando con los más pobres y despreciados de la sociedad, no terminan muy bien. Jesús murió identificado con las víctimas inocentes de la historia. Por eso no podemos separar a Dios del sufrimiento
de los inocentes. No podemos nosotros adorar al crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento de tantos seres humanos que mueren prematuramente por el hambre, por la guerra, por la miseria, por la indigencia. En Jesús entonces se nos revela ahora un Dios identificado con las víctimas inocentes del matadero de la historia, para utilizar una expresión del filósofo alemán Hegel. Dios muere identificado con las víctimas inocentes del matadero de la historia. Al grito de todos ellos se une también el grito de dolor del mismo Dios que se manifiesta en el grito de Jesús en la cruz. Por eso en el rostro desfigurado del crucificado se nos revela un Dios sorprendente, un Dios que rompe con esas imágenes convencionales de Dios que hemos aprendido y que pone en cuestión toda práctica religiosa que pretenda dar culto a Dios, olvidando el drama de un mundo donde se sigue crucificando a los débiles e indefensos de la sociedad. En la cruz de Cristo encontramos entonces el relato de un hombre bueno que es aplatado por un poder político y religioso inhumano. Y es también la cruz de Cristo un grito contra toda injusticia y un acto de solidaridad con todos los crucificados de la historia. Por eso va a decir el teólogo jesuita John Sobrino que nosotros hoy tenemos desde nuestra fe que bajar de la cruz a tantas personas y a tantos pueblos crucificados. Queridos hermanos y hermanas, que el Dios kenótico, ese Dios despojado de todo poder, del cual nos habla San Pablo en la carta a los Filipenses, la segunda lectura que hemos proclamado, nos ayude a nosotros también a despojarnos de toda soberbia, de toda prepotencia y de todo orgullo, y que al contemplar al Mesías crucificado podamos nosotros también liberarnos, como señala un teólogo protestante llamado Jürgen Mühlmann, que podamos nosotros despojarnos del monstruo que todos llevamos dentro, que no es otro que el deseo y el afán del control, del poder y de dominar a los demás. Que esta Semana Santa que hemos iniciado con esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor nos ayude a adentrarnos en el misterio pascual del Dios encarnado, crucificado, muerto y resucitado para nuestra salvación. Que vivamos con autenticidad, con sinceridad de corazón, la espiritualidad de esta Semana Santa que hemos iniciado hoy. Nuestra Señora de la Alta Gracia, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras plegarias
nuestras necesidades. Respondemos: Padre, danos vida y salvación. Padre, danos vida y salvación. Por la Iglesia, esposa de Cristo, para que se purifique más plenamente por la sangre de Cristo y sea cada vez más la sierva obediente del Padre, oremos al Señor. Padre, danos vida y salvación. Por nuestros gobernantes, para que como Jesús sean fieles a Dios, promuevan la paz en el mundo y trabajen con entrega total por el bien de todos, especialmente los más necesitados. Oremos al Señor. Padre, danos vida y salvación. Por todos los que participan de la pasión de Cristo en la enfermedad, en el sufrimiento, los afectados por el COVID-19, los migrantes, por Ucrania y los países en guerra, para que descubran el poder salvador de sus dolores, unidos a lo de Cristo, oremos al Señor. Padre, danos vida y salvación. Por nosotros, que hemos victoriado al Señor con palmas y cantos, como nuestro Rey, y que nos dispongamos a celebrar la Pascua, para que por su pasión y muerte lleguemos a la gloria de la resurrección y la vida a plenitud, oremos al Señor. Padre, danos vida y salvación. Por los jóvenes que se preparan para celebrar la Pascua Juvenil 2022, para que se reavive en ellos su opción por Jesucristo y con María iluminen nuestra cultura con el Evangelio, oremos al Señor. Padre, danos vida y salvación. Acuérdate, Padre, de nosotros y ayúdanos a serte fieles en todo momento, aún en medio de los sufrimientos y de nuestra cruz, como hizo tu Hijo, que prefirió tu gloria antes que la gloria de los hombres. Y que en nosotros se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluida la liturgia de la palabra, pasamos a la segunda parte, la liturgia eucarística. Al pan y al vino, traemos ante tu altar estos alimentos para compartirlos como gesto de caridad con los más necesitados. Recíbelos, Señor. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando
y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa, y al resucitar fuimos salvados. Por eso te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. En el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo,
día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de un modo especial en el día de hoy de Lucy Fernández, segundo día. Quinto día, Leonardo Toribio. Noveno día, Juan Corona. Edwin José Betance, primer año. Juana Altagracia Vázquez, cuarto mes. y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambien el signo de la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos y dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. En este momento nos preparamos para recibir a Jesús Eucaristía. Jesús nos fortalece
para que seamos misioneros en este mundo. Hoy que celebramos Domingo de Ramos, aquellos que no pueden recibirlo sacramentalmente, lo pueden hacer de forma espiritual, al igual a los que nos siguen a través de Super TV 55, Ave María TV y Radio Amistad. Recuerden formar 3 filas en orden y despacio. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Al verlos nos maltratan, gritan a nuestro lado, sin esperan en Dios que Él les ponga salvo. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos. Señor, no quedes lejos y ven pronto a ayudarnos. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Te busco y no respondes, día y noche te llamo. Malvados te acometen, se burlan de mi llanto. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Mis huesos se dislocan, la muerte está llamando. Señor, ven a ayudarme, me tienes en tus manos. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Cuando un niño con hambre pide pan, cuando llora pues nunca se lo dan. Tiemblo por ti, Jesús, sufres, lloras, mueres. Con los niños de hambre mueres tú.
eres tú cuando un hombre en guerra está, cuando grita pidiendo libertad. Tiemblo por ti, Jesús, sufres, lloras, mueres. Por los hombres esclavos, tú eres tú. Cuando pasas enfermo junto a mí, cuando olvido tu hambre y tu sufrir, tiemblo por ti, Jesús, sufres, lloras, mueres. Por mi absurdo egoísmo mueres tú. Oremos al Señor. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos estas súplicas, Señor. Del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos has hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momento para algunas informaciones parroquiales. Hemos iniciado hoy la Semana Santa y tendremos el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. El jueves, la misa Cena del Señor, lavatorio de los pies, será a las 7 de la noche. El Viernes Santo, la celebración del oficio de la Pasión del Señor a las 3 de la tarde. Concluida la celebración de la Pasión, haremos un Vía Crucis aquí cerca en la zona para caminar, acompañar a Jesús. No se hará como los años anteriores, que se hacía el Santo Entierro desde la catedral y acompañábamos. Ya por el asunto de la pandemia no se va a realizar, sino que haremos ese Vía Crucis después de la celebración. Y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual a las 8 de la noche. Invitamos para que participemos del Triduo, que es una única celebración, no 3 celebraciones, sino una celebración vivida en 3 momentos. Porque hay gente que viene solamente por el agua bendita. Si viene el viernes, si viene el sábado, o solamente viene el jueves, el sentido de la celebración del Triduo se pierde. Por eso invitamos para que participemos de esa única celebración vivida en 3 momentos: jueves, viernes y sábado. Y así aprovechamos el auténtico y el verdadero sentido que tiene la celebración del Triduo Pascual. Es acompañar y celebrar a Jesús en sus últimos momentos de vida, desde Getsemaní, desde la pasión, desde la cena, la muerte y la crucifixión, y luego la resurrección. Vivimos el momento pascual. Y para la misa del jueves, de la misa de la vigilia, hay gente que todavía tiene miedo por la inseguridad, por la delincuencia, y es lógico, eso se entiende, pero yo creo que tenemos que desafiar. No podemos dejarle la calle a los delincuentes. Tenemos que entonces agruparnos
y venir en grupo entonces para celebrar juntos la pasión, la resurrección de Jesucristo y la vigilia pascual, que la celebraremos a las 8 de la noche. Y el domingo 17 es el domingo de resurrección, domingo de Pascua. Las celebraciones siguen normales, los horarios: 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 12:15 ya de la tarde y las 5:30 de la tarde. Eso no varía porque es el domingo. Y recordamos por último la misa crismal, que es el jueves en la mañana a las 9 en el multiuso de la Pucamaima, y a nosotros se nos ha asignado la ofrenda de detergente para eso ser distribuido a los presos. Todo lo que tiene que ver con limpieza, ace, jabón líquido, jabón en pasta, cloro, mistolín, nos lo pueden hacer llegar aquí a la parroquia a través de las oficinas parroquiales durante esta semana hasta el miércoles, para nosotros organizarlo y luego llevarlo a la misa crismal, y desde ahí entonces ya se encarga la gente que está destinada para eso. Que vivamos entonces esta Semana Santa. Hemos ofrecido esta celebración en acción de gracias también por un año de vida de Miguel Santelices. Damos gracias a Dios por él y le damos la bendición. Proclama de matrimonio Ramón José Ramón Ramos con Ginette María Estella, Pedro Luis Arias con Rocío Maciel Rivas, Robert Alexander Morales con Odil Bernard, José Daniel Leonte con Magali Soriano y Delvis Osiris Rodríguez con Kenia Ivonne Vázquez. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación van a responder amén. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de las bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de la vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su gloriosa resurrección. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios, gracias a Super TV 55, Ave María TV y Radio Amistad por haber transmitido nuestra fiesta eucarística. Que tengan un feliz y bendecido día.